La Sociedad Argentina de Hematología va a incorporar una nueva subcomisión que hasta ahora venía trabajando en forma independiente, que será formada a partir de ahora a través de todos los referentes a nivel nacional en hemofilia. Y queremos hacer una presentación de este proyecto y les presento a Susana Gagliero, que muchos de ustedes la conocen. Ella es médica hematóloga del Hospital Pena y es vocal de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Hematología. Bueno, buenas tardes. Bueno, una muy breve introducción al tema porque no tiene nada que ver con la jornada de hoy. El tema específico es hemofilia y entonces, como dijo Alejandra, hay una voluntad de crear la subcomisión de hemofilia dentro de la Sociedad Argentina de Hematología para dar un marco más orgánico y de funcionamiento de esta patología que, como vamos a ver, es poco frecuente, pero que tiene mucha importancia. Saben ustedes que la hemofilia es un trastorno hemorrágico de la coagulación, es hereditaria, afecta al factor 8 y el factor 9, es importante porque es una de las coagulopatías más frecuentes después de la enfermedad de von Willebrand. Y seguimos, y afecta, como saben ustedes, a los varones, y las mujeres son las portadoras, porque es una enfermedad ligada al cromosoma X. Se calcula que en el mundo hay aproximadamente 400.000 pacientes con hemofilia. Sin embargo, en la anterior, anda para atrás, ahí está, en la anterior se demuestra que a nivel mundial hay un subdiagnóstico de la patología. Esto es la estimación de la cantidad de pacientes hemofílicos y sin embargo la mitad más o menos tienen su diagnóstico de hemofilia A, cuando es la coagulopatía del factor 8, o de hemofilia B, la del 9. Como dijimos, afecta a los varones, el 80% de la patología pertenece a la hemofilia A, hay un 20% de pacientes con hemofilia B, es mucho menos frecuente, y los pacientes pueden desarrollar a lo largo de la vida por el tratamiento o independientemente, pero fundamentalmente por la exposición al tratamiento que tienen de factor, inhibidores que comprometen mucho la calidad de vida, la salud y el tratamiento de esos pacientes. Como ven, es una patología poco frecuente, la hemofilia A, 1 de cada 100 a 10.000 varones nacidos vivos, la hemofilia B, 1 cada 60.000, y en el mundo se estiman, como dijimos, 400.000 personas. En la Argentina son los datos que tenemos, pero son datos totalmente de subregistro, porque no hay un registro bueno nacional de la patología. En una época se denunciaban los pacientes a la Fundación de la Hemofilia, que está en Buenos Aires, pero desde hace muchos años que no hay un buen registro. Y eso tiene implicancias tanto para conocer la realidad nuestra argentina, como también posicionarnos nosotros en los registros mundiales de hemofilia. Hay un registro mundial de la hemofilia que reúne a todos los países, nosotros estamos dentro de los países emergentes, y nuestros registros, entonces, la calidad del dato que nosotros tenemos en el registro mundial es muy mala, porque tenemos muy subregistrado. Bueno, se calcula que hay unos 3.000 pacientes en la Argentina, el 80% son de hemofilia A y el resto de hemofilia B. Como ven, ahí la incidencia son 76 nuevos casos nuevos por año en la Argentina para hemofilia A y nada más que 15 para hemofilia B. Sin embargo, aún así, con la baja frecuencia que tiene la enfermedad, no tenemos buen registro. La hemofilia, como dijimos, las 2/3 partes de los hemofílicos son por antecedentes hereditarios, tienen antecedentes familiares, pero hay un tercio de ellos que no tienen antecedente familiar y sin embargo tienen mutaciones espontáneas que hacen que padezcan la enfermedad. En cuanto a la clasificación, se la clasifica en 3 categorías, en leve, moderada y severa. Como ven, la más grave se lleva el 50 al 70% de la frecuencia, la leve el 30 al 40% y la moderada es la menos frecuente. Esto es un poco para ver que realmente la evolución de la historia en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, que es un tratamiento complejo, no implica simplemente la reposición del factor deficitario, el factor 8, factor 9, implica
una serie de trabajos inter y multidisciplinarios que tienen que ver con otras disciplinas como son las imágenes, el ortopedista, el kinesiólogo, el odontólogo, el bioquímico para hacer buenas pruebas de laboratorio. Y los psicólogos, también los psicólogos, muy bien. Espérame un segundito. Entonces, a lo largo de acá, de la década del 30 hasta hoy, que son unos 90, acá está hasta el 2009, pero pensando hasta hoy, hay muchos años en donde hubo muy poca mejoría, digamos, en los tratamientos. Fíjense que el crío precipitado todavía se usaba en la década del 60. Se empezaron a usar los primeros recombinantes en la década del 90 y ahora ya estamos con nuevos productos que han, en los últimos 10 años, que han revolucionado mucho el tratamiento de esta enfermedad porque son factores mejorados, factores 8 y 9 mejorados de vida media larga, o nuevas moléculas que no son factores, digamos, en sí mismos, sino que son moléculas miméticas que hacen las veces del factor, bueno, y la terapia génica que cada vez está avanzando mucho más. Pero a pesar de eso, sigue habiendo muchos problemas, no solamente en los países como nosotros, emergentes, sino también en el mundo entero, y hay hasta un casi 60% de pacientes que tienen secuelas definitivas, que les impide tener buena movilidad, desarrollo del 50% de artritis asociada a la hemofilia, los pacientes hemofílicos sangran en forma espontánea en articulaciones y músculos, y de ahí vienen las secuelas. Los problemas que todavía siguen teniendo los niños o sus padres, como refieren, que son niños aún todavía discriminados en la escuela, ¿sí? Sobre todo en actividades deportivas o en ámbitos del desarrollo social, y que realmente muchas veces los más adultos refieren que tienen dificultades para, digamos, oportunidades o dificultades para insertarse normalmente en la tarea laboral. Por eso es que patología poco frecuente y multidisciplinaria para tratar, el 75% de los pacientes todavía hoy en el mundo no tienen un tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado involucra todo, no solamente el aporte del factor, sino que también es todo el tratamiento de soporte adicional, como lo que dijimos, la ecografía, la kinesiología, la rehabilitación, el ortopedista, el psicólogo, etc. Estos son algunos números que nosotros quisimos traer. Nosotros en el Grupo Hematológico del Sur, hace unos años, junto con Alejandra, hicimos un registro de los pacientes con hemofilia en nuestra región. Por supuesto también tenemos subregistro, como todos. Tenemos un subregistro, esto es hasta el 2015 nada más. No están todos los centros que atienden pacientes hemofílicos, como siempre, es un registro voluntario. No todos los que están en la región del Grupo Hematológico del Sur son socios del Grupo Hematológico del Sur, por lo tanto hay médicos que no reportan. Pero bueno, del 2015 al 2017 yo estuve llamando a los colegas que más se dedican a esto y más o menos sumaremos unos 20, 25 pacientes más a grosso modo, ¿sí? En total. Como ven, nosotros tenemos, por supuesto, prevalencia, 80% casi, de hemofilia severa. Tenemos muy poca para la estadística internacional de hemofilia moderada, pero esto seguramente que es por problemas de registro. Y de hemofilia B tenemos muy poquititos pacientes, la que sigue, solamente 9 pacientes. Bueno, en base a todo esto es que la comisión directiva actual, liderada por la doctora Dorotea Fant, su presidenta, es que nos ha convocado, más o menos en el mes de marzo, abril de este año, a la doctora Daniela Neme y a mí. La doctora Daniela Neme es la presidenta de la Fundación de la Hemofilia de Buenos Aires, y a mí, que estoy en la comisión directiva como vocal y soy de alguna manera representante del interior del país, para tratar de formalizar la subcomisión de hemofilia con una idea federal, que sea una subcomisión que tenga representatividad verdadera de nuestro país, o sea, de todas las regiones geográficas.
como la sociedad argentina tiene dividida a la Argentina por regiones, por la certificación y recertificación, usamos más o menos esa forma de dividir las regiones de nuestro país. Esperame un segundito. Y entonces, digamos, ¿qué pretende esta subcomisión? Bueno, trabajar en equipo con representatividad federal, justamente haciendo un buen relevamiento de todos los médicos y otros profesionales que trabajan en la hemofilia en distintas áreas, sea pública, sea privada, ver cuántos centros hay organizados de tratamiento de la hemofilia en el país y cuántos son de menor complejidad o consultorios donde puede acudir el enfermo pero sin especializaciones. Tratar de hacer el registro nacional de la patología, lograr hacer el registro y, si es posible también, llegar a confeccionar guías de tratamiento de hemofilia, adaptar, digamos, todo lo que se puede hacer hoy por esta enfermedad a la realidad nuestra, favorecer, como dijimos, por la necesidad de esta patología del trabajo interdisciplinario con las otras disciplinas que mencioné, hacer trabajos científicos cooperativos, tratar de intercambiar experiencias con otros grupos que estén trabajando en Latinoamérica o en el mundo y saber que la organización, esta subcomisión de hemofilia, se va a, no pases, se va a encargar, digamos, de funcionar con todos los requisitos que tiene el reglamento de las subcomisiones de la SAP. Yo como reflexión final quería decirles que yo creo que esta es una oportunidad que se nos brinda, me incluyo, y la incluyo a Alejandra y a Horacio Cafferri, que está allá en el fondo, que como ven somos pocos los hematólogos o hemoterapeutas que nos dedicamos a esta patología. Nosotros no nos dedicamos exclusivamente a esta patología, pero sí le ponemos mucho empeño. Hay gente en el país que se dedica solamente a esto. Y bueno, y como somos pocos, tenemos que tratar de unirnos y trabajar en equipo, porque con una patología poco prevalente, si no se suman voluntades, es difícil lograr objetivos o mejorías. Y realmente yo esto lo llamo que es una oportunidad que se nos brinda desde la institución, en este caso desde la Sociedad Argentina de Hematología. Pero como dice, ahora sí, no está. ¡Oh! Me la cortaron. Bueno, era mi frase final. No, la corté capaz que yo misma. No, la corté, capaz que la corté yo misma. No me sé. Bueno, pero se las voy a poner después como dibujito tuyo que pones de fondo. La vamos a poner a la frase. Sí, no, la borré porque borré otras diapositivas. Pero fue, lo busqué, me copió la frase, no es de mi autoría. Pero me gustó porque que decía algo así, quizá no lo diga textual, que las oportunidades no son casualidades, sino que reflejan el verdadero trabajo debajo de esa oportunidad que se nos presenta. Entonces yo digo que esta oportunidad no es una casualidad, es porque detrás hay una comisión directiva, una sociedad argentina que tiene una filosofía de trabajo con el interior, de voluntad y de acción verdaderamente federal, y que por eso podemos construir esta subcomisión. Bueno, antes que nada quiero agradecer, creo que me voy a poner acá, parece, a ver, sí. Quiero agradecer a Pablo Raña y a todo el comité organizador de invitarme a estas jornadas que, como clínico, venir a una jornada de especialistas siempre es un honor, un desafío y un gran compromiso de lo que voy a hablar. Y para graficarlo bien, creo que después de 10 años más o menos, ¿no? Me encuentro con la doctora Paola Ochoa y el doctor Ariel Corso, que fueron compañeros míos de la residencia. Así que, estudiando un poco esto, veo que leí lo que ustedes escribieron. Así que, bueno, vamos a hacer lo que podamos. A ver, un poco la idea es ver, mieloma saben todos mucho más ustedes que yo. La idea es tratar de ver qué uno como clínico puede aportarle al paciente. Hemos manejado con los hematólogos pacientes con mieloma, hemos aprendido, hemos discutido
bueno, nos hemos enriquecido mutuamente y hoy acá en Neuquén, bueno, nos sigue pasando. Un poco para empezar, yo tenía ganas de poner un caso clínico que es un paciente que vi hace un tiempo, en el 2011, que tenía 49 años, que tuvo un diagnóstico de mieloma con compromiso ganglionar en el 2004, tuvo un trasplante de médula, hizo múltiples esquemas quimioterápicos por recaída, recibió ciclos de CHOP por una sospecha de linfoma, ¿sí? Y después tuvo internaciones por infecciones en el 2011 y tuvo una masa hepática a la cual se biopsió para ver de qué se trataba ese diagnóstico. Bueno, esto saben mejor ustedes que yo. Esta es la biopsia de médula ósea, ¿sí? Que tenía infiltración plasmática, ¿sí? Estos son los ganglios linfáticos del 2004, que también tenía infiltración plasmática. Son las plasmáticas. Y esta era la masa, ¿sí? Que se biopsió, con compromiso también en el hígado por células plasmáticas, ¿sí? Bueno, después de todo esto, ¿dónde vienen los clínicos? El paciente empezó con disnea progresiva hasta clase funcional 4, tos seca y no refería fiebre. Tomaba deltisona, omeprazol. El paciente estaba taquicárdico, ¿sí? Estaba taquipneico, desaturaba al aire ambiente. Tenía crepitantes, hipoventilaba en las dos bases, con matidez en la base derecha. No tenía ocultación de insuficiencia cardíaca, pero tenía edemas en miembros inferiores, en flancos, ingurgitación yugular 2 en 3 con colapso, y se palpaba una hepatomegalia. En el laboratorio tenía anemia, eritrosedimentación elevada, leucocitosis, deterioro de la función renal, que previamente él hacía, creo que 2 meses, tenía 1,8, hiponatremia, plaquetopenia, tenía insuficiencia respiratoria, disminución del tiempo de protrombina, ácido úrico elevado, hipoalbuminemia y proteínas totales elevadas. El frotis de sangre periférica, ¿sí? Lo tienen acá, neutrófilos encallados, segmentados, monocitos, hipercomía y microcitosis. Se le hace análisis de orina con proteínas negativas, se le hace un sedimento urinario por los nefrólogos, ¿sí? Donde ven algunos glóbulos rojos dismórficos, y evalúan la proteinuria, donde se detecta proteinuria en gran cuantía. Y tenía taquicardia sinusal. Las preguntas hasta acá sería, bueno, ¿cómo debe ser manejado este paciente, ¿no? Es un paciente ya que tiene un manejo interdisciplinario. ¿Y cuáles serían los diagnósticos diferenciales a considerar? Es un poco como introducción de lo que voy a hablar. Y bueno, lo vamos a seguir al final este caso. Pensando un poco qué es lo que uno puede aportar como clínico al paciente con un mieloma múltiple. Primero, pensar que como cualquier otra persona va a tener otras enfermedades, además de tener un mieloma múltiple. Entonces, va a tener comorbilidades a las cuales van a ser, por un lado, van a ser descompensadas por el mieloma. Por otro lado, pueden limitar el tratamiento, ¿sí? No solo en la toma de decisión de iniciar un tratamiento, sino también en el momento de estar con el tratamiento, que alguna de esas patologías se descompense. Y después, bueno, es importante identificar cuáles son los pacientes frágiles, darle un soporte clínico al paciente durante el tratamiento, prevenir, detectar tempranamente y manejar las complicaciones que pueda tener un paciente más allá desde el punto de vista hematológico. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta es ¿qué paciente va a tener un mieloma? Bueno, la edad de presentación en promedio son 70 años, los menores de 65 abarcan el 37%, pero después tenemos, ¿sí?, un 63% aproximadamente, según donde uno lo lea, de pacientes mayores de 65 años. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué patologías tiene un paciente de 65 años o más, ¿sí?, o de 75? Bueno, estos son las patologías que puede tener un paciente. Esto es de la encuesta nacional de factores de riesgo, cuando teníamos Ministerio de Salud, donde vemos que hay muchas comorbilidades que van aumentando
su prevalencia con la edad. ¿Sí? Y esto no es un dato menor para un paciente que va a tener un mieloma. No es un dato menor al momento de elegir un tratamiento, y no es un dato menor al momento de manejar las complicaciones. Si nosotros nos ponemos, a ver, pacientes diabéticos un 20%, ¿sí? Hipertensos un 62%. Este paciente, ¿qué medicación toma para la presión, para manejarlo? ¿Qué va a pasar cuando el paciente esté sobrecargado? ¿Cómo voy a manejar la medicación antihipertensiva? ¿La medicación antihipertensiva tiene contraindicaciones, por ejemplo, o puede ser en un contexto nefrotóxico, en un riñón de mieloma, por ejemplo? ¿Cómo va a influir la obesidad en un paciente que va a tener lesiones líticas, osteoporosis, va a tener inestabilidad de la columna, ¿sí? ¿Cómo va a influir los corticoides que le vamos a dar el tratamiento para su diabetes? ¿Cómo va a actuar todo esto en todos los factores de riesgo cardiovasculares? O sea, hay muchas cosas que el paciente con un mieloma va a tener y que a veces le pueden condicionar el pronóstico más allá del mieloma, o van a condicionar la posibilidad de tratamiento y las complicaciones del mieloma. Acá, como para ver algunas cosas, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿sí? Lo que vemos es que el paciente que no tiene diabetes le va mejor, pacientes con mieloma sin diabetes, ¿sí? Que es este que está acá, le va mejor que el paciente que tiene diabetes, ¿sí? Y el paciente que desarrolla diabetes inducida por esteroides le va peor que el paciente diabético. Ese también es un dato a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, después el número de comorbilidades que pueda tener este paciente, ¿sí? Que está con este score, que es el score de Charson acá, que además de todas las que estuvimos viendo recién en la encuesta, está por ejemplo hepatopatía, colagenopatía, entre otras enfermedades crónicas, también le va peor. O sea que es un paciente que las comorbilidades van a condicionar su tratamiento, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta y poder recurrir o trabajar en equipo con el médico clínico para manejar esas intercurrencias, ¿sí? Los pacientes que tienen diabetes y tienen un mieloma tienen mayor compromiso renal, a veces se diagnostican en estados más avanzados, el paciente ya tiene una nefropatía previa por la diabetes, por ejemplo, hay menor reversión de la insuficiencia renal, mayor prevalencia de eventos de hiperglucemia y hipoglucemia en el tratamiento, tienen menor sobrevida, ¿sí? Y es un predictor de mortalidad global. El paciente diabético tiene más posibilidades con un mieloma, tiene más posibilidades de morirse que un paciente con mieloma sin diabetes, ¿sí? Muchas veces la medicación, la necesidad de darle contraste iodado a un paciente con diabetes y con un mieloma, ¿sí? Hay que sopesarla bien porque el riesgo de nefropatía es mayor todavía. O por ejemplo, ¿qué hacemos con los hipoglucemiantes orales en un contexto de insuficiencia renal? Son todos desafíos que nos va planteando cada uno de estas comorbilidades que tiene. Y un poco para ya meternos en lo que son las complicaciones del mieloma en sí, bueno, lo que vemos que una de las complicaciones más importantes, junto con la anemia y con el compromiso óseo, es el compromiso renal, ¿sí? La prevalencia de enfermedad renal es importante en los pacientes. En general, la mayoría tienen 2 de creatinina y hay un porcentaje menor que llegan a 4 y que requieren diálisis, ¿sí? Y la recuperación de la insuficiencia renal con 2 de creatinina es del 50% y un paciente que requiere diálisis aproximadamente del 10%. Quiere decir que a menor compromiso renal, mayor posibilidades de reversión si llega a ser daño renal. Bueno, esto es un poco el mecanismo. A mí la verdad que me interesó mucho porque por ahí es un tema que siempre lo hemos tenido en el hospital de clínicas, el riñón y el mieloma, siempre lo hemos tenido desde chiquitos acá. Y esto es un poco la idea para que uno lo pueda ver y entender un poco la fisiopatología, es qué pasa con las cadenas livianas que circulan en la sangre. Llegan al riñón, se filtran por el glomérulo y empiezan a tomar contacto con distintas células que componen el aparato glomerular y tubular. Cuando toman contacto a través de receptores con las células mesangiales, si el paciente tiene una amiloidosis primaria,
lo que va a suceder es que a través de vía los lisosomas se empieza a depositar en la matriz. Y si es, por ejemplo, otra cadena que no sea de la amiloidosis, ¿sí? Cadenas livianas, por la vía de los endosomas se van a empezar a depositar también en la matriz, pero va a generar una respuesta inflamatoria importante con migración de leucocitos y células inflamatorias que va a empezar a generar, ¿sí? Lo que nosotros vemos como la proliferación mesangial y que podemos ver. Esas cadenas van a seguir circulando, van a tomar contacto con los túbulos contorneados proximales, ahí pueden generar disfunciones y que tengamos un síndrome con acidosis tubular renal, insuficiencia renal, como es el de Fanconi. Y después lo otro que va a pasar es la toxicidad también a nivel de la célula del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Que va a disparar mecanismos inflamatorios, apoptosis de la célula y fibrosis. Esto es, digamos, la fisiopatología de lo que uno conoce como la nefropatía por depósitos de cadenas livianas, ¿sí? Y esto es muy importante a la hora de ver las interacciones con los medicamentos. Las cadenas livianas van a formar complejos con la proteína de Tamm-Horstwald, ¿sí? La uromoglina, y ese complejo se va a depositar y formar un gel, ¿sí? Dentro del túbulo. Esto es lo que va a formar el cilindro tubular. ¿Qué condiciones, por ejemplo, lo pueden favorecer? La acidez tubular, la aparición de sodio, de cloro, el calcio, la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad, ¿qué quiere decir? La osmolaridad que uno ve en un estado de deshidratación, por ejemplo. Entonces, un paciente deshidratado tiene más riesgo de desarrollar nefropatía por depósito de cadenas livianas en los túbulos. Y acá también influyen las drogas, ¿sí? Todo lo que altere la circulación de la arteria aferente, eferente y las prostaglandinas que regulan ese circuito, van a alterar esto. Por ejemplo, los AINES, ¿sí? O por ejemplo los IECA, o los receptores los bloqueantes, los antagonistas de los receptores de aldosterona. Entonces, es muy importante, si el paciente los estaba tomando, o si desarrolla hipertensión y lo tengo que tratar, qué fármacos voy a elegir. Otra cosa que es muy característico y que a uno le pasa habitualmente, un paciente con nefropatía por el mieloma está sobrecargado. Al estar sobrecargado le vamos a dar furosemida. La furosemida favorece esta precipitación. La furosemida también es uno del tratamiento cuando yo tengo hipercalcemia, lo tengo que hidratar, solución fisiológica, cloruro de sodio, más furosemida. Entonces estoy medio en determinados momentos atrapado, ¿sí? Voy a terminar generando esta precipitación en los túbulos, ¿sí? Acá lo que podemos ver es la inmunofluorescencia, ¿sí? Del depósito de estos complejos entre la proteína de Tamm-Horstwald y las cadenas livianas, y esto es lo que se ve con hematoxilina y eosina, ¿sí? De los cristales, y esta es, digamos, la atrofia tubular que se ve producto de la toxicidad en las células del túbulo contorneado. Bueno, acá hay varias de las entidades, la verdad que es solo para ver, la más característica es esta, la de la nefropatía por cilindros, ¿sí? La otra es de la amiloidosis, pero sepan que hay otras que pueden actuar más a nivel glomerular, y eso me va a dar algunas características clínicas que a mí me pueden ayudar al momento de estudiar un paciente que tiene un mieloma múltiple con deterioro de la función renal. En general, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Le vamos a pedir parámetros de función renal, un clearance de creatinina, sabiendo que los pacientes añosos y con pérdida de masa muscular no refleja la creatinina, la función renal en forma fidedigna, la orina de 24 horas y ver cadenas libres en orina y sangre. Los pacientes que tienen una proteinuria, a lo que nosotros llamamos de alta selectividad, donde predomina la albúmina y con cadenas libres en valores más bajos, es probable que se presenten con un síndrome nefrótico. ¿Cómo nos damos cuenta clínicamente entre estos dos pacientes el síndrome nefrótico? Es probable que sea bastante difícil porque los dos van a tener sobrecarga de volumen, ¿sí? Es probable que los dos tengan hipoalbuminemia
en el síndrome nefrótico no solo porque la pierde, sino además porque es un reactante de fase aguda, en el estado nutricional, en el contexto de una neoplasia, es probable que esté baja. Lo que nos va a ayudar, sí, es qué proteína está excretando por orina, qué proteína es la que está perdiendo. Si lo que yo veo son cadenas livianas a predominio o si es albúmina. Este es el que se va a presentar con un síndrome nefrótico y este paciente es el que va a tener más el deterioro de la función renal. Si recuerdan el paciente que estábamos viendo en el caso clínico, el paciente había deteriorado la función renal, pasó de 1,7 a 2,8, tenía proteínas en orina, tenía edemas, tenía un estado edematoso sin signos, digamos, de R3, R4, que uno puede pensar en insuficiencia cardíaca, y tenía proteínas en orina de componente monoclonal y no de albúmina, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los factores predictivos, según algunos trabajos, de cuáles son, digamos, qué factores predictivos tengo para ver si esa función renal va a poder ser reversible. ¿Cómo la voy a tratar? Bueno, manejar los factores desencadenantes, uno de la deshidratación, nos acordamos del túbulo y la proteína de Tan-Horsfall haciendo complejos con la cadena liviana, entonces hay que tratar la deshidratación, tratar la hipercalcemia, evitar drogas nefrotóxicas y tratar de remover en plasma las cadenas libres a través de plasmaféresis o hemodiálisis. Si el paciente lo requiere, terapia renal sustitutiva y si actuar sobre las células del mieloma para disminuir la síntesis de más cadenas livianas. Este es un caso que tuvimos acá, el compromiso óseo, ¿sí? Un paciente de 52 años con un mieloma múltiple, ¿sí? Estuvo tratado, hizo trasplante de médula y luego de 3 años, ¿sí? Vuelve a sentir dolor en la parrilla costal. Entonces, bueno, pueden ver en esta reconstrucción tomográfica, ¿sí? Las lesiones líticas del paciente. El compromiso óseo es muy frecuente, entre un 80 y 90% pueden tener lesiones líticas, puede haber osteoporosis, las fracturas patológicas aproximadamente la mitad de los pacientes puede tenerla, la mitad de los pacientes un poco más presentan dolor, puede haber hipercalcemia, síndromes de compresión medular, deterioro de la calidad de vida y esto también aumenta la mortalidad. ¿Y qué es lo que pasa? Acá leyendo este artículo me puse acá la foto de James Payet, que fue el que hizo la teoría de las semillas y la tierra, ¿sí? Donde la célula neoplásica es la semilla, ¿sí? Y el medio donde se va a interactuar es la tierra. Y eso bien aplica a lo que pasa, ¿sí? En la médula ósea y con la matriz extracelular del tejido óseo entre las células de mieloma, el osteoclasto y el osteoblasto y las células mesenquimáticas. Hay, por un lado, ¿sí? A través de muchas sustancias interleuquinas y otras, hay muchas señales químicas que van favoreciendo una interacción de retroalimentación en cuanto al crecimiento entre las células de mieloma, los osteoclastos y las células mesenquimáticas que hacen que la actividad osteoclástica y la resorción ósea aumente. Y además generan mecanismos para inhibir la diferenciación y la actividad osteoblástica. De hecho, en algunos reportes ponen que aunque la enfermedad, aunque el mieloma esté tratado y en remisión, las imágenes líticas no curan porque queda inhibida la actividad osteoblástica. Y esto también tiene que ver con que no solo inhibe la diferenciación a los osteoblastos, sino que genera apoptosis en los osteocitos, que son los precursores. Bueno, esto no me voy a poner a hablar tanto del tratamiento, que ustedes perfectamente lo saben, que es con bifosfonatos, ¿sí? Con el palmidronato o si no soledronato. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones, si el paciente tiene insuficiencia renal también, ¿sí? Y el tema de los efectos adversos como es la osteonecrosis del maxilar, ¿sí? Esto lo puse para no dejarlo incompleto, pero tampoco les voy a hablar a ustedes de las complicaciones hematológicas. Para nosotros los clínicos, por ahí, lo importante tiene que ver con, sobre todo para los que hacemos internación, es entender
que el mieloma es un estado hipercoagulable, que las medicaciones que puede estar utilizando el paciente en tratamiento también potencian la hipercoagulabilidad, y que eso sumado a las condiciones clínicas que tiene un paciente que ya se viene a internar, que va a estar en reposo, que puede tener una infección, que puede tener alguna de las comorbilidades descompensadas, le va a dar un riesgo alto para enfermedad tromboembólica venosa. Y ante un evento, ya sea una TBP, bueno, o un tromboembolismo de pulmón, esto va a condicionar la mortalidad en los pacientes con un mieloma múltiple. Así que bueno, hay distintas estrategias como para tener en cuenta. La hipercalcemia, ¿sí? Algo ya estuvimos comentando, ¿sí? Es producida por la desenfrenada actividad del osteoclasto, ¿sí? Y bueno, hay que tratarla, ¿sí? Sobre todo también, no solo para prevenir el cuadro propio de la hipercalcemia, sino también, como veíamos antes, para no desencadenar una nefropatía por depósito de cadenas livianas, ¿sí? El mecanismo del tratamiento sería la hidratación, corticoides, diuréticos, con la salvedad que les contaba de los peligros que puede llevar, bifosfonatos. Si no responde, y uno debe bajarlo rápidamente, la calcitonina, y en casos de extremada severidad, hemodiálisis, en ese caso. Complicaciones cardiovasculares, bueno, como vieron, la prevalencia de enfermedad cardiovascular a la edad que un paciente puede llegar a tener un mieloma es muy alta. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta también cómo condiciona el pronóstico propio de esa enfermedad. Un paciente con una insuficiencia cardíaca que se interna 2 veces por año, tiene la misma mortalidad, tiene 50% de mortalidad a 5 años, o sea que es prácticamente el pronóstico que tienen muchas enfermedades neoplásicas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a poder también tener compromiso cardíaco por la discrasia de células sanguíneas, por la gamapatía que tenga el paciente, ¿sí? Y otras que van a tener que ver con la toxicidad que pueda generar el tratamiento que se indica. Perfecto. Las complicaciones neurológicas, ¿sí? Las polineuropatías, ¿sí? Son menos frecuentes en el mieloma que en la gamapatía o en la macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Puede haber, no solo pensemos en la polineuropatía simétrica sensitiva, sino que a veces también pueden dar hipotensión ortostática, puede haber compresión medular, ya sea por un plasmocitoma o por el caso del compromiso óseo, ¿sí? En esos casos hay que consultar con un equipo especializado de ortopedia para estabilización de la columna. Puede generar dolor radicular por compresión, y estos dos casos de plasmocitoma y compromiso meningio son mucho más raros. Bueno, acá volviendo al paciente que teníamos que tenía 49 años, con este caso de disnea, sin fiebre, insuficiencia respiratoria, vemos que tiene un infiltrado en la tomografía, ¿sí? Ante esto, uno como clínico lo primero que piensa en un paciente inmunocomprometido es que sea una infección, ¿sí? Y descartar otras patologías como podría ser la insuficiencia cardíaca. Si ven la fracción de eyección, la función sistólica está conservada, no tiene enfermedad tromboembólica venosa, al paciente se le hace un lavado bronquialveolar buscando algún germen que pueda haber generado una infección, fueron todos negativos. Y lo que encontramos cuando hicimos el VAL fueron algunas células plasmáticas, ¿sí? Con lo cual en este paciente nos quedamos que tenía infiltración por plasmocitos, ¿sí? Bueno, y esto un poco, no había hablado del pulmón, no voy a hablar de la parte infecciosa porque van a hablar ahora. Es una complicación esta que tuvo este paciente extremadamente rara, porque ya el compromiso pulmonar es raro, ¿sí? Y solo lo habíamos encontrado en ese momento como algunos reportes de casos. Pero bueno, lo importante por ahí es tenerlo en cuenta, tener en cuenta que síntomas como como puede ser disnea, insuficiencia respiratoria, involucra no solo al hematólogo, sino que involucra a todos. Y que este paciente tenía, ¿sí? Riñón de mieloma, o sea, era un paciente para
verlo en equipo. Así que bueno, creo que no hay nada más y muchas gracias por la atención. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy María Paula Barnachea, soy médico infectóloga, trabajo en el Instituto Oncohematológico de la Patagonia, conocido como Conciencia, junto con la doctora Luciana Moya, que también es médico infectóloga. Bueno, Pablo nos pidió que hablemos de un poco de profilaxis y vacunación en mieloma múltiple. Yo paso acá. ¿Cómo es esto? ¿Así? Acá. Y bueno, acá nosotros trabajamos en conjunto, como me cargan algunos, en forma transdisciplinaria, tratamos de trabajar en forma transdisciplinaria con los hematólogos y los clínicos en Conciencia. Nosotros estamos todos los días en la sala viendo a los pacientes, en ambulatorio, digamos, estamos constantemente con el servicio de hematología y de clínica en Conciencia. Entonces, bueno, acá empezamos a tener algunas charlas con los hematólogos en el tema de, porque bueno, por ahí muchos antes se trabajaban en forma independiente y entramos nosotros como infectólogos a dar el apoyo infectológico y aprender mutuamente, digamos, un poco de todas estas patologías, ¿no? Entonces, bueno, acá yo voy a hacer hincapié en algunas cosas que nosotros como infectólogos queremos, que ustedes son los primeros que van a ver, ustedes o el médico clínico van a ver por primera vez al paciente con mieloma, digamos, porque para nosotros es muy importante que desde el momento cero se piense en la parte, digamos, de prevención, ¿sí? Más que nada con el tema infectológico, con las infecciones. Así que bueno, básicamente yo no voy a hablar de esto, lo puse como por la hipogamaglobulinemia que producen estas desgracias de células plasmáticas. Y lo que nosotros estamos viendo ahora mucho, nosotros como infectólogos estamos dando mucha importancia, es el tratamiento prolongado, que nosotros estamos viendo una inmunosupresión acumulativa en el tiempo, ¿sí? Pasó a ser una enfermedad crónica, pasó a ser una enfermedad donde vamos a ver que tiene sus picos, tratamientos, el plató y de vuelta a tratamiento, donde están saliendo muchos tratamientos, ¿sí? Muchas drogas nuevas, drogas, digamos, que empezamos a ver que tienen otras formas de actuar, así que bueno, nos traen otros desafíos, y la verdad que no hay mucha información sobre riesgos y complicaciones infecciosas. Hay ahora un poco más trabajos, digamos, donde vamos a ir viendo, esto que yo les contaba, esta es una foto que ustedes la tienen que tener súper conocida como hematólogos, ¿sí? Donde tiene toda esta etapa de recaídas de plató, mejoras, recaídas y distintas líneas de tratamiento. Eso, lo que vamos a ir viendo con el tiempo es esta inmunosupresión acumulativa que le llamamos nosotros, que nos interesan desde el punto de vista infectológico, porque nos interesa el riesgo. Ahora vamos a ver los riesgos distintos que tienen en la distinta etapa del tratamiento, mayor riesgo para infecciones bacterianas, mayor riesgo para infecciones virales y fúngicas. Entonces, esta inmunosupresión acumulativa es lo que nos los pone un paciente muy crítico y que, amén de lo que hablaba él, de las complicaciones renales, de hipertensión, ¿sí? Las complicaciones que tiene el paciente, todavía sigue siendo una de las mortalidades, por ejemplo, al inicio de la enfermedad, de las infecciosas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos todo esto, nos ayuda a mantener al paciente en el tiempo con el tratamiento, ¿está? Por supuesto que trae toda una alteración inmunológica importante, ¿sí? Porque no es que recibe toda su vida talidomida, recibe talidomida de inicio con corticoides, después pasan a la lena, después pasan al bortezomib, al trasplante, sigue con mantenimiento, ¿sí? Entonces todo esto trae un cambio inmunológico importante y por supuesto nos va a traer todas unas probabilidades, un riesgo muy alto de distintos tipos de infección. No es que un paciente que está sometido, que puede tener más infecciones bacterianas o virales, es un paciente que está sometido a mucho riesgo de las tres tipos de infecciones, bacterianas, virales y micóticas. Así que bueno, esto es para mostrarle, esto lo quería mostrarle, el tema de todas las afectaciones inmunológicas y todo, por ejemplo, la talidomida junto con la lena, que es un poquito más nueva, es el tema de las infecciones, digamos, amén de lo que son de infecciones, digamos, complicaciones infectológicas, sí, el riesgo de trombosis venosa en el sitio del catéter, que para nosotros una trombosis venosa en el sitio del catéter nos va a transformar en una tromboflebitis, sí, y ahí empezamos con todas las complicaciones. Entonces, esto es lo que yo les venía hablando, del tema de esta inmunosupresión acumulada que llevan en el tiempo, ¿tá? No es 1 año o 2 años, son
10 años, 15 años de enfermedad y hay toda una inmunosupresión que nos va a conllevar a todo este tipo de infecciones. Y por supuesto están los nuevos agentes, ¿sí? Los inmunomoduladores, que son, digamos, sobre todo la lenalidomida, que es aumento de la frecuencia de neutropenia. Ahora vamos a ver un poco el tema de vacunación. Hay un momento donde nosotros tenemos que pensar en qué momento lo vamos a vacunar, ¿sí? Estando con la lena, por ejemplo, es un momento donde nosotros vamos a aprovechar para poder vacunar a los pacientes, ¿sí? Eso lo vamos a ver un ratito. Los inhibidores del proteasoma, ¿sí? Que es aumento de riesgos virales, infecciones virales. El daratumumab, aumento de neutropenia, el osutumab, la linfocitopenia, y el panovinostat, aumento de neutropenia. Entonces, todo esto son todos factores de riesgo, por supuesto, a las complicaciones infecciosas. Entonces, y no solamente tenemos todo lo que es inmunológico, se nos complementa todo lo que habló él recién, se nos suma todos los distintos factores de riesgo que conllevan a la probable o cuadro infeccioso que pueda padecer. Y esto es lo que yo le decía, nos tenemos una forma de inducción, el trasplante, un plató y la progresión de la enfermedad. Y como vemos, de acuerdo a cada etapa, son de acuerdo a las distintas probabilidades que tenemos de infección bacteriana, de infecciones virales. Generalmente un arranque en la inducción, la mayor causa de infecciones son las bacterianas, ¿sí? Y son las bacterianas generalmente con mayor de recuperación microbiológica. En el momento del plató, sí, son infecciones más bien clínicamente, con diagnóstico clínico, neumonía, infección urinaria, sí, que a veces no podemos llegar a hacer el diagnóstico microbiológico. Y en la etapa de progresión, por supuesto, ya en la progresión, la etapa más final, sí, donde está, esta etapa habla de la mayor inmunosupresión. Fue acumulando inmunosupresión durante toda su vida desde que empezó el diagnóstico del mieloma, ¿está? Es donde ya tenemos las tres, virales, bacterianas, fúngicas, con mayor riesgo, ¿sí? Entonces, esto nos muestra el riesgo en distintas fases del tratamiento. Esto solamente con los corticoides. El uso de corticoides, la dosis acumulativa, nosotros empezamos a hablar desde la parte nuestra infectóloga, digamos, el uso crónico de corticoides y la acumulación de ese corticoide en la inmunosupresión. El hazard ratio de una enfermedad basal es de 1.59 y la podemos llevar hasta mayor a 1.600 miligramos en 9.38 veces más, 10 veces más de chances de complicaciones infecciosas, ¿sí? O de infecciones. Entonces, esto es lo que nosotros hablamos del tema de la prolongación y el tiempo crónico que estamos con el uso de estas drogas. Más vale que si no realizan esos tratamientos no tendrían la sobrevida que tienen ahora los pacientes, ¿sí? Es lógico. Pero bueno, nosotros pensamos en el tratamiento y también vamos a ver cómo lo podemos ayudar para disminuir las chances de la mortalidad asociada a las infecciones y disminuir las chances de eso. Acá, como yo les decía, en este trabajo de 771 episodios de infección, más o menos se calculaba 1.33 episodios por 100 pacientes años, con rescate de germen solo tuvimos el 35-36%, ¿sí? De esas las más frecuentes fueron las bacterianas. Y esto es lo que también ha cambiado un poco ahora, que ustedes hablan de mieloma y enseguida piensan en gérmenes encapsulados, ¿no? Todo lo que es meningococo, neumococo, haemophilus. Y lo que se empezó a ver ahora, miren esto, que el 47% fueron bacilos gram negativos, solamente un 40% gram positivos y por supuesto tenían 14%, que es alto a nivel nuestro, de múltiples gérmenes. En este porcentaje, 54% de bacterianas, el neumococo solo se lo rescató en un 5%. ¿Qué es lo que hablamos un poco de esto? Una de las nuevas armas que tenemos nosotros, que es la vacuna para neumococo, ¿sí? Eso es un arma que tenemos que usarla, que, digamos, lamentablemente muchas veces nos llevan los pacientes con ninguna vacuna, la influenza sí, pero bueno, nos está cambiando un poco lo que es la incidencia de infecciones, ¿sí? Por los gérmenes encapsulados, más que nada el neumococo, en este tipo de pacientes empezamos a tener los bacilos negativos, entre ellos fue el más frecuente la Escherichia coli. De las 40% virales, ¿sí? El foco respiratorio fue en un 47%, y acá sí tuvimos todo lo que es el virus varicela zoster, el virus herpes simplex y menos frecuente el citomegalo. El citomegalo generalmente en estos pacientes está asociado al trasplante y al post-trasplante más que nada, ¿sí? Este tipo de compromiso por CMV. Y de las fúngicas, por supuesto, recordemos que el Pneumocystis jirovesi, o previamente Pneumocystis carini, conocido por ahí muchos de nosotros cuando estudiamos, ¿sí? Es un hongo y es la causa más frecuente de las infecciones fúngicas. Por supuesto, Aspergillus fusarium también están un poco asociados a todo lo que es la etapa del trasplante y post-trasplante, de que hay una inmunosupresión en todos estos pacientes hasta 2 años posterior al trasplante.
Entonces, es lo que yo le mostraba acá. La infección bacteriana básicamente vamos a tener 2 picos. Al inicio, ¿sí? Esto es el diagnóstico de la enfermedad, vamos a tener al inicio, ¿sí? Que son entre los 4 y 6 meses, y en la etapa más final, ¿sí? Donde esto sería, digamos, la evolución de la enfermedad, con todos los tratamientos múltiples que hacen, y al final de la enfermedad. Y en cambio, la viral es un poquito más retrasada que la bacteriana. O sea, al principio el paciente se hace fiebre y todo, nosotros vamos a sospechar más que nada un cuadro más bien bacteriano que viral. Por supuesto, nunca nos vamos a olvidar digamos, de descartarlos por completo, pero en general, al principio del cuadro, el pico es mayor en bacteriano y el virus es un poquito más tardío, ¿sí? Pero, digamos, en la etapa final es mucho más frecuente la bacteriana que la viral. Entonces, cuando reciben un paciente, hacen el diagnóstico, un mieloma, tenemos que pedirle toda una batería de serologías. Porque a veces uno piensa y dice, bueno, tiene mieloma, ya está, está tipo hipogama, ya no sirve, no. Sí. Mínimamente, esta es la batería que tenemos que pedir para todo paciente que hacemos un diagnóstico de mieloma. Serología para citomegalo, herpes 1 y 2, varicela zoster, sarampión, ¿sí? Esto en la gente mayor de 50 años, la mayoría ha tenido este tipo de infecciones. ¿Se va a apagar algo en 60 segundos? Por favor, se va a destruir. Yo sé, Fede, sos vos que querés que yo no hable más, Fede. Te quedan 45 segundos. Bueno, entonces, es que se va a apagar automáticamente, Fede. Bueno, entonces... el proyector. ¿No hay nadie de mantenimiento? Bueno, sigamos. Entonces, estas serologías... Rápido. Ya está. Apretá un botón, Pablo. Apretá cualquier botón. Vos no tengas... Entonces, las serologías, estas son las serologías virales que necesitan. Recordémonos, varicela zoster es un virus de la familia herpes, citomegalo son los 3 muy parecidos, el sarampión, hay que pedirle serología para sarampión, por supuesto la BDRL no se le niega a nadie y hay que pedirla a todos los pacientes BDRL, ¿sí? Esto es un aviso, digamos un aviso nuestro como infectólogo. La BDRL hay que pedirla, tenemos una alta incidencia, estamos en aumento, no desapareció la sífilis, hay mucha sífilis, ¿sí? Entonces hay que pedir a todos estos pacientes una BDRL, el VIH por supuesto, ¿sí? Hay que pedir la serología para el virus del VIH, hepatitis C, y esto de hepatitis B, ustedes muchas veces ponen serología para hepatitis B, y el laboratorio tiene que descifrar qué es lo que quieren de serología para hepatitis B. Entonces, en general el laboratorio lo que hace es core IgG para hepatitis B, y hace antígeno de superficie para hepatitis B. Y este anticuerpos anti-antígeno de superficie no se hace. Entonces, en estos pacientes es importante, porque ya tenemos una población que por ahí está vacunada para hepatitis B, podemos saber que ya tiene anticuerpos por la vacuna, ¿sí? Porque pues, si esto es negativo y me da el anticuerpo antisuperficie positivo, eso me dice que está vacunado, probablemente sea una vacunación por la vacuna de hepatitis B. Y lo otro que estuvimos discutiendo con el servicio, que somos 2, pero estuvimos discutiendo, es el uso de CD4, ¿sí? Nosotros creemos, y digamos, el CD4 es en el mieloma, una de las alteraciones inmunológicas es la conversión, digamos, la inversión de CD4 a CD8. Entonces, un inicio, no digo que vamos a seguirlo con CD4, vamos a ver el tema de las profilaxis, pero un primer CD4 tenemos que tener, ¿sí? El CD4 nosotros nos define a nivel de profilaxis, poner o no ciertas profilaxis como es el TMS, el Bactrim, ¿sí? para el neumocistis. Entonces, un CD4 al inicio estaría correcto porque ahí nos diferencia un poco el paciente y ver qué tipo de serología y cómo lo podemos seguir. El IgG para herpes 6 y la PPD 2UT que es para la tuberculosis, también hay que pedirla, ¿sí? A menos de que somos infectólogos y la pedimos y nos gusta, ¿sí? También debemos pedirle que también nos va, digamos, si un paciente entra PPD negativa, en algún momento se hace una PPD positiva, ¿sí? Podemos, eso nosotros lo tomamos, le damos bolilla a los infectólogos a eso, ¿sí? Le damos bolilla, uno piensa que por ahí, como ya está inmunosuprimido hipogama, no le pidamos serología que no sirven. Sí que sirven las serologías, hay que pedirlas, pues nos va a allanar mucho el camino una vez que empiecen con los tratamientos, ¿sí? Entonces, de profilaxis, no son muchas profilaxis, pero las que son importantes y están demostradas y hay que hacerlas.
La antibacteriana, o sea, usar algún antibiótico en el momento de inmunosupresión, está discutido, eso se discute en los centros, generalmente en el centro de donde está, y ver, porque varía mucho la epidemiología con el tema de las multiresistencias ahora, de los gérmenes multiresistentes, KPC, de las Blake, toda esa historia que tenemos nosotros, uno discute ahí las profilaxis. Los centros que tienen alta incidencia de gérmenes multiresistentes no se usa, si tiene más de un 20% de resistencia con gérmenes multiresistentes, no tiene sentido, no se usan las profilaxis, entonces solo tienen que hablar con el infectólogo, ¿sí? Si tiene un infectólogo a mano, si está en un centro, como para ver si hace falta o no el tema de la profilaxis antibacteriana. No se usa de rutina para todos los pacientes, en general, lo que ustedes van a ver que si van a leer es que la ciprofloxacina, la levofloxacina, no lo usamos de rutina, ¿sí? Pero puede estar contemplada y eso lo charlan con los infectólogos. Lo que es varicela zoster, el bortezomib es el que sí o sí, si uno tiene, le va a colocar el bortezomib, nosotros ya teníamos hecha la serología, a partir de ahora vamos a tener ya hecha la serología de cuando ingresó el paciente, a ver si tuvo o no tuvo varicela, ¿sí? El bortezomib hay que ponerle profilaxis, ¿está? Las chances de reactivación, ¿sí? Ya sea porque estos pacientes van a reactivar probablemente con un herpes zóster, ¿sí? Con un zóster, ¿sí? Un zóster localizado, entonces sí usamos aciclovir. ¿Qué nos puede pasar, aciclovir o valaciclovir? El valaciclovir es caro, el aciclovir nos sirve perfectamente, 400 cada 12. Puede pasar que intraprofilaxis, ya sea con por el varicela zoster, para el bortezomib, o para el herpes simple, que usamos también trasplante y con bortezomib también. Acuérdense que el bortezomib impacta directamente o tiene implicancias con el virus y los virus herpes, ¿sí? Puede hacer una reactivación del herpes, si uno ve más que nada los herpes tipo 1 a nivel de boca, ¿sí? Lo que uno tengo que hacer es aumentarle la dosis, ¿tá? No es que decir, bueno, si se le estaba con aciclovir 400 cada 12 y hace una herpes labial, no se lo decir, bueno, no sirve esta resistencia, no, lo que hacemos es aumentar la dosis y generalmente, claro, es tratamiento y la espera profilaxis se la puede dejar con mayor dosis, con eso generalmente andan bien. Y para neumocistis, si la prednisona tiene mayor a 20 miligramos día y mayor a 4 semanas de tratamiento, hay que usar Bactrim, hay que usar el cotrimoxazol, la trimetroprima sulfa como profilaxis lunes, miércoles y viernes. ¿Y por qué yo le decía los CD4? Si el paciente ya arranca con menos de 200 CD4, independientemente del corticoide, le tenemos que poner profilaxis también, ¿sí? Para neumocistis. Por eso un CD4 inicial a nosotros no es de mucha utilidad. Después generalmente el paciente va a estar con esa profilaxis cuando estemos con los corticoides por el tipo de tratamiento y se hacen los dos hasta 3 meses posterior a terminado el tratamiento. Termina el tratamiento el tratamiento ya sea con corticoides, con el bortezomib y hasta 3 meses posterior hay que dejar la profilaxis porque tiene chance de hacer una reactivación. También ahora creo que tengo una hora acá, a ver. No. Sí, también. Es lo que se me pasó ay, me faltó. No, esto es lo que yo te decía, la dosis acumulativa de los corticoides, ¿sí? Mirá cómo te aumenta de 10 veces, ¿sí? Las chances de hacer una, digamos, y el que más uno va a tener más chances es el tema del neumocistis. Lo dejás durante todo el tratamiento de los corticoides, hasta vos termina el tratamiento y 3 meses más te los tenés que dejando como profilaxis. ¿Sí? No, el bortezomib es con aciclovir, exactamente, hasta 3 meses, exactamente. Yo acá no les puse el tema de la hepatitis B. Si el paciente tuviese una hepatitis B, ¿sí? Ya le hacemos la serología y le da positiva, nosotros también tenemos que hacer profilaxis. Ahí les sugiero que lo deriven a un infectólogo para hacer el control, porque le hacemos control de carga viral. No sé si todos tienen posibilidades, pero creo que ahora en la región sur tenemos infectólogos en casi todo el sur de la Patagonia, hay médicos infectólogos, porque nosotros tenemos que hacer el control de la carga viral, ¿sí? Le tenemos que pedir la medicación específica, que puede ser entecavir o también tenofovir, ¿sí? Pero tenemos que dar una profilaxis por las chances de reactivación, igual que el rituximab, ¿sí? Recuerden, esto nada que ver, pero lo agrego, el paso del aviso, el parroquial, el rituximab también nosotros tenemos que tenerlo con profilaxis, ¿sí?
para si tuvo una hepatitis B, aunque tenga un core IgG positivo. La hepatitis B no se cura, no le elimina. La hepatitis C sí, la hepatitis B queda el virus alojado en el hepatocito y no se elimina, ¿sí? Por más que tenga un core positivo y anticuerpo ante antígeno de superficie positivo y este antígeno por supuesto negativo, tiene chance de hacer reactivación. Entonces, acá esto es un resumen de acuerdo al tipo de infección y cómo lo manejamos, que en la otra día pues fue un poco más acotado y más sencillo, ¿sí? Pero bueno, yo no voy a hablar de lo que es trasplante y la profilaxis post-trasplante porque es otro tema aparte, ¿sí? Es un tema, digamos, distinto. Generalmente los pacientes que se van a trasplantar salen del centro de trasplante con toda la hojita y todas las cosas que tienen que hacer y las profilaxis y los tratamientos que tienen que hacer, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que, de acuerdo al germen, es el tema de los tratamientos, ¿sí? Bueno, acá lo que yo le hablaba del Aspergillus. Recuerden, el del neumocistis, recuerden, menor de 200 CD4 va con profilaxis, independientemente esté con corticoide o no, ¿sí? Y la vacunación. Esto es importante. Nosotros pedimos la serología y la vacunación tiene que ser el momento del diagnóstico de la enfermedad. Ya tenemos que empezar con la vacunación, ¿sí? Porque uno piensa, no, ya está inmunosuprimido, no va a tener efecto. Ahí es el momento de inicio de vacunación, es el momento del diagnóstico, ¿tá? Entonces, nosotros muchas veces lo recibimos ya cuando el paciente tiene 1 mes, 2 meses de tratamiento, porque con todo este lío que tienen que hacer los estudios, que tiene todo, ya está bien intratratamiento. Yo le digo, bueno, mucho gusto, después cuando termine este ciclo y vaya desde el plató, ahí nos volvemos a ver porque no puedo hacer nada. Entonces, la vacunación se hace el momento del diagnóstico de enfermedad. Entre ciclo y ciclo esos tratamientos se puede hacer vacunación. Me dicen, ¿y para qué si la respuesta a la vacunación es baja? Los estudios hablan de un 20 o un 40% de respuesta a la vacuna. Es mucho, es de un 0 a un 40, es mucho, ¿sí? Entonces, sí o sí, tenemos que hacer la vacunación. Y están contraindicadas, por supuesto, las vacunas virus vivos o atenuados. Contraindicadas, estos pacientes están habitualmente, hasta en este tiempo, ya la inmunosupresión acumulativa, en general son muy difíciles ver en qué momento sí podemos hacer la vacuna. La que tenemos que estuvo en auge ahora fue la de la fiebre amarilla, que todos iban a Brasil y querían ponerse la de la fiebre amarilla. Es una vacuna, esa virus vivo atenuado, está contraindicada, ¿sí? Entonces, hacemos la influenza 1 vez por año. Todos los años hacemos vacuna de influenza a todos los pacientes. Antineumococo tenemos 2, básicamente, que es la Prevenar 13, ¿sí? Que es una conjugada, y la de 23 serotipos, que es la vieja conocida para neumococo. Acá lo importante es, si nosotros iniciamos la vacuna, pues lo van a vacunar en el momento que le hacen el diagnóstico, ya lo mandan a hacer todo. Independientemente del momento del año. La influenza, exactamente. Si el paciente ya y no la recibió, la recibe. Exactamente. La influenza no importa el año, el momento del año, ¿sí? Si no la recibió, la va a recibir cuando vos lo ves y le haces el diagnóstico. Del neumococo, esto es lo que tenemos que ver, porque tenemos la Prevenar, digamos, el tema de esta vacuna es que la Prevenar se tiene que dar primero siempre antes que la de 23 serotipos, ¿sí? Porque hay un cruce ahí con el tema de las vacunas. Me la va a inactivar la de 23 a la de 13. Entonces, yo le doy la de 13 y a los 2 meses doy recién la Prevenar, ¿sí? Y ahí está, independientemente, son vacunas, no son vacunas, no lo voy a vacunar porque puede ser un efecto adverso, son vacunas buenas, como le decimos nosotros al paciente, son bonitas, no se haga problema, no le va a pasar nada, probablemente no tenga esa respuesta de anticuerpos, se le explica al paciente, no es que me vacuno y no voy a cuidarme ni nada, ¿sí? Pero doy la 13, Prevenar 13, y a los 2 meses recién puedo dar la otra. Puedo pasarme 4 meses y no antes nunca de los 2 meses, ¿sí? Y se hace un refuerzo a los 5 años de la de 23 y a los 65 años cuando supere la edad. Ay, Cecilia, ¿qué comiste, Cecilia, hoy? Influenza B, sí, que es la otra vacuna, pues acuérdense el tema de los encapsulados. Parroquial también, la triple bacteriana A celular, ¿sí? Que tenemos difteria, tétano y pertusis. Esta, la A celular, hay que darle, ¿sí? También tienen que estar vacunados, ¿está? Entonces, diagnostican al paciente, lo mandan a hacer todas las cosas que ustedes le hacen hacer y ya les mandan las vacunas, o si quieren, en Conciencia estamos con Luciana, espera que paso el chivo. Estamos con Luciana en Conciencia, lo vacunamos, mandamos a hacer todas las vacunas, sí, la serología y todo, pero si no tienen que vacunarlo, sí. Es la A celular, la triple bacteriana celular, ¿sí?
que la celular incluya pertusis, ¿sí? Que también tuvimos, hay épocas tenemos todavía, digamos, brotes, ¿está? Y bueno, esto. Cuando hablas de tratamiento... Fue cortito, ¿viste? No me pasé. ¿Está prendido? Te pregunto. Cuando hablas de tratamientos... No se escucha. Sí, no, lo escuché, estamos soplando. Cuando hablas del momento de la vacunación entre tratamientos, habitualmente el tratamiento del mieloma es muy de corrido. El tratamiento llega al trasplante. ¿En qué momento, si vos no lo vacunaste antes del inicio, decidís vacunarlo directamente post-trasplante con todo? Y es un tema, porque claro, ustedes hacen la primera etapa y hacen, digamos, la consolidación la hacen con el trasplante. Exacto. Entonces, por eso rompo cocos, se vacuna cuando apenas se hace el diagnóstico. Ahí es la mejor forma. Bien. En el momento donde vos tenés, por como decía Ceci, la influenza se lo vas a dar, la de neumo se la puede dar, son vacunas, no va a hacer nada, no va a tener efectos adversos por la vacuna. El tema es la respuesta de anticuerpos que tenga. Entonces ahí uno ve, digamos, trabajo, gente que dice, bueno, hacemos un booster después con la vacuna, ¿sí? Puedes hacer algún booster, bueno, eso hay discusiones. Pero sabiendo vos que el mejor efecto va a ser el momento del inicio de la enfermedad. Una vez que vos lo tenés ya con el tema de los corticoides, con toda la inmunosupresión, vas a tener menor respuesta, pero aunque tengas un 20, está bueno. Se vacuna, igual lo vacunás, ¿sí? Sí. No hablé de hepatitis B acá, sí. No, quería preguntar, ¿dan habitualmente levofloxacina como profilaxis a todos los pacientes? No. Porque ahora aquellos pacientes que reciben anticuerpos monoclonales como el daratumumab, que tiene realmente aumento de infecciones respiratorias y vías aéreas superiores, está recomendado dar levofloxacina. Sí, porque esos son los que tenés más chance de hacer neutropenias. Exactamente. Pero eso generalmente lo define, nosotros acá no, todavía no, digamos, no tenemos tanta resistencia, y depende, en un centro que hay mucha multiresistencia no lo están usando. Pero sí, digamos, se puede... Los infectólogos no nos dejan. No los dejan, sí, ya sé, por pero eso. nos peleamos igual. No, el tema es ese, el tema es las multiresistencias que estamos teniendo. La levofloxacina es muy linda, pero es una quinolona, ¿sí? Genera mucha resistencia la levofloxacina. Dice, bueno, no uso cipro, uso levo. Es una quinolona la levo, ¿sí? O sea que la generación de resistencia es la misma. Entonces, por eso nosotros individualizamos al paciente para darla. Yo no la puse como para darla a todos por esto, porque no quiero que después hagan levofloxacina a todos los pacientes con mieloma, ¿sí? Entonces, uno individualiza al paciente. Si el paciente tuvo varias infecciones, ¿sí? Hizo una neumonía, ¿sí? Hizo una infección urinaria y tiene 2 o 3 infecciones, uno por ahí le deja la profilaxis, pero eso es realmente por eso el trabajo en conjunto con nosotros y ver en qué paciente nosotros vamos a dejar la profilaxis con antibiótico. No la alargamos así ¿viste? Con Valledor estamos igual. Si te olvidaste de vacunarlo. Y Valledor lo tiene así, ya sí, imagino. Si te olvidaste de vacunarlo, ¿en qué momento? Y lo ideal sería entre en el momento del descanso. Lo ideal sería eso, al inicio, en el descanso. Y la respuesta es menor, pero igual, digamos, vas a tener algo de respuesta. Pero si no, lo ideal es en el descanso del tratamiento. No, Prevenar 13 una vez. La del refuerzo es la 23 y nada más. A los 5 años no es como antes que cada 5 años había que vacunarlos. Ahora es una, sí. ¿A los 5 años les hace refuerzo? Sí. Con la 23 serotipos. La Prevenar es una sola. Sí. No, neumococo. Es una conjugada, sí. De 13 serotipos, es la relativamente más nueva. Mi consulta no es específicamente en relación a las profilaxis y a la vacuna, sino un tema que siempre está en discusión, es nuestros pacientes tienen muchas complicaciones respiratorias y muchas veces terminan con VAL, y ahora sale el combo de las PCR para todos y nos encontramos con PCR positivas para citomegalovirus y para neumocistis girovesi.
cuál realmente es el gol estándar de lo que podemos hacer en la República Argentina, porque a veces uno después lee bibliografía de afuera para el CMV y el neumocistis. Digamos, el neumocistis todavía, acá está Vanessa, que hace, la chica que hace, está todavía no está, digamos, estandarizada la técnica como para ver el resultado. Para citomégalo sí, por PCR, ¿eh? Por citomégalo sí, el citomégalo vos tenés el directo y la carga, claro. En el VAL, si vos le hiciste a un paciente que está con una neumonía, por algo le haces el VAL, no le vas a hacer el VAL a todo paciente con neumonía de inicio. El VAL lo haces porque tiene alguna circunstancia donde no tiene respuesta generalmente antibiótico, digamos algo vos por algo le haces el VAL. Ahí sí, porque en estos pacientes tenés riesgo de citomégalo, ¿sí? Algunos autores hablan de hacerle, controlarlos con cargas virales o con PCR cualitativas para ver si reactivan el citomégalo. Pero sí, pero neumocistis no. Respecto de la PCR para CMV en el VAL, en el laboratorio que se designe para enviar la muestra, tienen que estar seguros de que la técnica está puesta a punto para VAL. Claro. ¿Sí? Porque el VAL es una muestra que no todos los laboratorios reciben. Generalmente hacen CMV, pero hacen en plasma, en sangre periférica, en lo que lo hagan. Tendrá que ser en plasma para los trasplantes, para los post-trasplantes sobre todo, pero el VAL es un tipo de muestra que puede ser dificultosa, ¿sí? Para el trabajo. Entonces, la técnica de PCR del laboratorio tiene que estar validada para VAL. Usen kits, in-house, lo que sea. Tiene que trabajarse con ese tipo de muestra. Es una cosa que si ustedes van a derivar, tienen que tener seguridad porque el resultado puede no ser representativo. ¿Sí? Claro. ¿Y ustedes el hemocitis cómo lo estudian? Y no, el hemocitis, no, ahora por PCR en la clínica no hacemos. No, todavía no. No, todavía no. No, inmunofluorescencia. Porque aparece que de acuerdo a lo que leí es como lo mejor es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, sí, la inmunofluorescencia es por eso la PCR todavía no está validada como citomégalo, no está validada, pero sí la inmunofluorescencia. Pasa que la inmunofluorescencia también depende del ojo del que la mire, la experiencia que tenga de ver la muestra. Ese es el tema. Pero bueno, eso es lo que en el centro uno tiene que empezar a trabajar con el laboratorio para decir, bueno, a dónde, si tenés que derivar y si no en tu centro empezar la formación. ¿Me pasé, no?